masclista que patim les dones quan donem la nostra veu a l'espai públic. Pero esto está en catalán y lo vamos a pasar en castellano. Que veuen amenaçat aquell poder absolut que fins al dia d'avui han utilitzat per controlar la societat. Hasta el día de hoy. L'acte d'avui s'anomena Com ser dona empoderada i no morir. El acto de hoy se denomina como ser mujer empoderada y no morir en el intento. Pues no podemos grabar en catalán. El primer de tot és donar les gràcies a les companyes i als companys del cercle d'aquí de Sant Boi que conjuntament amb Podem Catalunya han fet possible poder organitzar aquest acte. Moltíssimes gràcies, però ja n'hi ha unes quantes que ja fa molts anys que estan aquí donant molta guerra, així que merci. I després, doncs, que avui tenim la gran sort de comptar perquè ens acompanyin per fer aquesta denúncia pública amb la Vicky Columba, que jo no sabia que eres de per aquí a Barcelona, disculpa pel desconeixement, però és un plaer tenir-te aquí. Ella és la portaveu de Regularizació Ja i porta moltíssims anys lluitant en defensa dels drets de les persones migrades. La Cristina Serra, que per aquí la coneixeu, és regidora d'aquí de Podem Sant Boi, treballadora social i una lluitadora incansable antiracista. La Isabel Marcos, que porta molts anys també, molts, és regidora de Podem a Sant Andreu de la Barca, mare de 3 nenes, treballadora social, politòloga i delegada sindical de Comissions Obreres. I la Moria Pozuelo, la nostra coordinadora de Podem Catalunya. Abans de donar la paraula a les meves companyes, m'agradaria posar en context la importància d'aquest acte, perquè els grans poders fàctics d'aquest país ens volen callades i obedients, i quan parlem sigui per dir allò que volen sentir o que per almenys no els incomodi gaire. I ho pretenen perquè el que volen és silenciar les veus feministes a l'espai públic i no ho podem permetre perquè és violència de gènere i com a tal ha de ser punible i poder frenar-se des del primer símptoma. El que de debò ens empodera i protegeix és poder expressar la nostra opinió, alçar la nostra veu sense ser silenciades, invisibilitzades o tenir por a les represàlies quan el que estem dient és que volem canviar les coses o que allò que estem vivint no ens agrada. Tenim que tenir molt clar que el món sense nosaltres no funcionaria, sense les dones no existiria. I no podem permetre que ens facin petites ni insignificants, que és el que pretén l'extrema dreta i el fanatisme religiós. I ho pretén perquè volen que perduri la dona submisa i tradicional que tant adora el patriarcat i l'extrema dreta. Per què volen que perduri aquesta dona tradicional? Doncs perquè volen que perduri la cultura de la violació, que els encanta i no volen que desaparegui. Perquè volen que perduri la violència masclista en totes les seves expressions i perquè volen seguir silenciant les veus feministes transgressores que alcem la veu per canviar el món i per frenar l'onada neomasclista que està trastornant els nostres fills a través de les xarxes, entre moltes altres coses de les que estan passant. Per això us demano que tenim que alçar totes les nostres veus, perquè necessitem que hi hagi una revolució feminista que freni aquesta regressió mundial de drets que estem patint les dones i que està patint tota la societat en general, perquè no ens hem de callar, hem de lluitar de forma col·lectiva, totes juntes, i ens hem de protegir les unes de les altres. I ara, ja, sense més preàmbuls, li passo la paraula a la Vicky, que seguirà amb aquest acte. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Vicky, en las redes me conocen como la Vicky Canalla, no porque sea muy mala, que también, sino por mi equipo de fútbol. Soy de la ciudad de Rosario y no me olvido nunca de las cosas que me han hecho felices en la infancia, como mi equipo de fútbol, y nos llaman los canallas. Y hablando de eso, también sacando un poco la garra, ¿no? de aquella canalla chiquita. Mi
lucha ha sido la lucha de muchas mujeres que cuando llegamos aquí nos encontramos con muchas adversidades, con muchas violencias que no solo forman parte de la cultura de la violación, que yo creo que es realmente como reducir mucho el concepto, ¿no? de lo que nos atraviesan las mujeres. A las mujeres realmente nos atraviesan muchas violencias institucionales, y sobre todo cuando llegamos a un territorio que no conocemos, donde desconocemos la lengua, donde no tenemos a nuestras vecinas, a nuestras amigas, donde dejamos familia atrás. El proceso migratorio es un proceso muy duro, cada proceso es diferente, no hay uno igual a otro. Las mujeres para migrar muchas veces, como decía, dejan sus familias atrás, otras además de jugarse la vida para llegar porque las fronteras son de una violencia tan extrema que obligan a muchas a tener que incluso acudir al patriarcado para poder sobrevivir, ¿no? De casarse en el camino para evitar violaciones, y cuando llegan aquí muchas veces no encuentran ese sueño que buscaban. El mayor porcentaje de mujeres migrantes en Cataluña y en España somos mujeres latinoamericanas. Sin embargo, la criminalización de la internacional fascista nos hace creer que son un montón de hombres negros que llegan en pateras, porque eso también construye el otro, ese ser a despreciar, que muchas veces los feminismos también nos olvidamos de tener en cuenta a la hora de defender los derechos de las personas migrantes. Muchas veces en las agendas feministas nos falta esa mirada antirracista, ese entender que cada sujeto que llega es una familia detrás. Son hermanos, sobrinos, hijos, madres, padres, y que nos encontramos con un contexto que es muy violento, que es la ley de extranjería, ¿no? Que es una ley que hace posible que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y que durante mucho tiempo las mujeres no puedan acceder a un trabajo donde puedan cotizar, no solo para la seguridad social, ¿no? Para el bienestar de los europeos, sino también para nuestro futuro, porque nosotras nos hacemos grandes y muchas veces lo que nos pasa en este territorio es que llegamos a poder haber cotizado a lo mejor 5 años, 10 años. El futuro y la violencia económica opera también sobre la precariedad de la mujer migrante, la mujer sola que no puede alquilar, que no puede obtener los papeles hasta después de pasados ahora 2 años, después de la reforma. Desde el movimiento Regularización Ya, en 2020, cuando nos constituimos como movimiento Regularización Ya para impulsar una demanda de derechos, que era la regularización extraordinaria ante un contexto extraordinario como era el de la pandemia, lo que veíamos era que muchas mujeres habían quedado encerradas en sus casas, muchas otras eran despedidas en medio de la noche y quedaban en las calles, sobre todo, bueno, expuestas a cualquier tipo de peligro y a la nada, ¿no? Las fronteras cerradas, no había posibilidad tampoco de una deportación, pero tampoco había, por primera vez estuvieron cerrados los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? En 2020 nosotras vimos la necesidad de impulsar esta regularización extraordinaria, que no masiva, para no darle de comer tampoco al discurso de odio antimigración. Una regularización extraordinaria significa una regularización que no vaya por las vías ordinarias, que no tengas que estar 2 años probando tu padrón, que sabemos que es muy difícil empadronarse sin poder alquilar, que cuando alquilas una habitación no te permiten empadronarte en la casa, que no puedes tener acceso a la salud, que no puedes llevar a tus hijos al médico, que no puedes mandar dinero a tu casa, que estás expuesta a no poder, por ejemplo, entre otras cosas, denunciar violencia machista o violencia en el hogar porque te abren una orden de deportación, porque muchas veces estas mujeres que venimos del sur global, venimos a trabajar en casas de familia, donde también nuestras patronas, ¿no?, se olvidan que ese feminismo que estamos en este momento, digamos, honrando, pero que cuando tienen una empleada no piensan que esa mujer tiene su familia, si está o no con papeles,
Nos encontrábamos también con que todo el mundo iba a poder acceder a derechos como el ingreso mínimo vital y un montón de prestaciones que se fueron implementando por parte del gobierno para no dejar a nadie atrás, pero nos dejaron atrás. En 2020 se votó en contra en el Congreso una proposición no de ley que llevamos con el apoyo de 8 fuerzas políticas, que llevamos las personas migrantes con voz propia. El movimiento de regularización ya se constituyó con personas migrantes, éramos trabajadoras del hogar, cuidadoras, jornaleros, temporeros, manteros, trabajadoras sexuales, todas las personas que podíamos estar atravesadas por esa ley de extranjería, y esas eran nuestras portavocías. Era la primera vez que llegábamos a una institución como el Congreso de los y las Diputadas. Llegamos con apoyo de 8 fuerzas políticas, era otro contexto previo al 2023, que se volvió a llamar elecciones, con lo cual, cuando terminó la pandemia, nos quedamos sin esa posibilidad de la regularización extraordinaria y mucha gente quedó atrás. Mucha gente cayó en la irregularidad sobrevenida, que es algo que, en lo que se cae por no poder tener ese contrato de trabajo para renovar los papeles, y vimos necesario impulsar una ILP, una iniciativa legislativa popular, que es un mecanismo de democracia directa, el único proceso participativo ciudadano con el que cuenta España para poder modificar las leyes o reformarlas. Y durante el 2022 estuvimos en las calles recogiendo más de 700.000 firmas, nos pedían 500.000, conseguimos 700.000, conseguimos llegar conseguimos convencer a la Iglesia de participar de este proceso, que también nos pareció muy importante poder empezar a conversar también con otros sectores que nosotros tenemos muy estigmatizados, pero que, dado el contexto de la migración en Europa y esta tendencia que tienen los estados a tercerizar la ayuda o la prestación a los migrantes, la Iglesia tiene un rol muy importante. Cáritas tiene un rol importante, y nosotras conseguimos que Cáritas se sentara con nosotras, con trabajadoras sexuales, con trabajadoras del hogar y los cuidados, a impulsar una demanda de derechos por las personas migrantes. Y eso para nosotras fue importante, primero porque éramos la mayoría mujeres las que llevamos adelante esto, mujeres y trans. Y también compañeros manteros que han sido criminalizados por su actividad informal, por su trabajo irregular, por su condición irregular. Entonces empezamos también a poner el peso en el Estado. Hablamos de irregularidad administrativa cuando antes se hablaba de personas legales o ilegales. Empezamos a decir las personas no son ilegales, las personas nacemos todas en las mismas condiciones, más o menos, algunas con más o menos privilegios, pero todo el mundo nace de la misma manera y nos vamos de la misma manera. Entonces, aquí estamos hablando de personas, estamos tratando de humanizar un colectivo que fue deshumanizado siempre para poder criminalizarlo, porque criminalizando un colectivo se pueden justificar las políticas más violentas y más aberrantes. Y que lo vemos a diario, ¿no? Con este discurso de odio anti-inmigración. En 2022 estuvimos recogiendo estas firmas, 2023 se volvió a llamar a elecciones y ya no contábamos con esa mayoría de apoyos en el Congreso, con lo cual siempre fue un tire y afloje ver cómo estas fuerzas aliadas nos podían ayudar a llegar más lejos con la ILP, y conseguimos hacer el primer bloqueo, el primer cordón sanitario a la ultraderecha, a Vox, porque conseguimos que se tomara en consideración, que es el primer paso, una vez que ya se cuentan las firmas, ¿no? Tiene muchos pasos una ILP, no se les ocurra a nadie hacer una, es muy pesado, pero una es la toma en consideración. Ahí conseguimos que todas las fuerzas políticas votaran a favor de seguir dando apoyo. Y ahí sí que fue clave la Iglesia, y ahí sí que fue clave hablar con ellos y explicarles cuál era la situación y por qué tenían que convencer en ese momento al PP de que votara a favor. El PP votó a favor de la toma en consideración. Votaron todos, incluso Junts per Cat, que ahora se niega a votar la regularización. Y nos encontramos en 2024 luchando para que esa aritmética nos venga en suerte, y no hemos conseguido hacerlo. Ahora mismo se habla de competencias, unas competencias que pide Junts para poder gestionar CIES, centros de internamientos de extranjeros, donde también se encierran mujeres, que es algo realmente que debería estar en la agenda feminista. Las cárceles para mujeres lo único que criminalizan es la pobreza, la precariedad y la defensa, la legítima defensa muchas veces de la violencia machista de muchas mujeres que están hoy encerradas.
Tenemos que mirar más a las cárceles, tenemos que mirar más lo que pasa en los CIES, tenemos que mirar más qué es lo que está pasando en nuestras vecinas cuando las vemos salir a la mañana y a lo mejor a la noche no sabemos si vuelven y realmente pueden haber sufrido una redada racista, pueden haber sido multadas por no tener papeles. Tenemos que empezar a pensarnos entre hermanas y hermanos, también porque el feminismo no puede desoír muchas violencias que también son ejercidas desde el patriarcado contra hombres. Lo vemos en Palestina, lo vemos con la violación sistemática en las cárceles en Palestina, que son a hombres también. Entonces el patriarcado no solo nos rompe la vida a las mujeres, también se la rompe a hombres y también se la rompe a niños y niñas. Entonces, cuando hablamos de irregularidad administrativa, muchas veces ponemos el peso en que son mujeres y hombres que tienen que trabajar o tener que acceder al trabajo, pero también tenemos que hablar de mujeres que muchas veces tienen hijos e hijas y que una de cada 4 personas en irregularidad administrativa son menores de 8 años. Y estamos hablando de niños que ya nacen sin derechos porque heredan el estatus administrativo de sus padres. Por eso la regularización es una medida no solo antirracista, sino feminista, porque estos niños y niñas pueden ser una posible quita de custodia a madres precarizadas ante un desahucio. Lo primero que nosotras pensamos es cómo hacemos para proteger a las criaturas, que no las encuentren en el colegio, que no las encuentren en la calle, que no se las lleven, porque el Estado tiene un gran negocio con la quita de custodia, que es una herencia del franquismo, ya que sabemos perfectamente el robo de criaturas y una herencia colonial que tiene que ver también con la apropiación de menores y con el robo de infancias en las colonias, y el colonialismo no ha terminado. Entonces tenemos que pensar que la violencia patriarcal también es colonial, es capitalista, es machista, pero sobre todo es racista. Es racista porque el capitalismo se construye sobre ese capitalismo racial, donde hay mujeres que están condenadas a limpiar casas, a cuidar enfermos y no pueden cuidar a sus propios hijos. Y ahí es donde tenemos que poner el eje de la equidad, no la igualdad, porque la igualdad en realidad es algo, o sea, no todas las personas necesitamos iguales, tenemos las mismas necesidades. Hay personas que necesitan un banquito para poder acceder a un derecho que a otros, que otras personas nacen con él, un DNI, por ejemplo. Estamos escuchando aberraciones de la derecha, pero son aberraciones que no cuentan con una sentencia firme, con una condena por parte de los partidos progresistas o de izquierdas. Entonces necesitamos que la regularización sea efectiva. Hoy por hoy no nos están dando los números, hemos sido más de 900 organizaciones de la sociedad civil peleando en las calles en momentos muy difíciles cuando se abría la pandemia, porque vemos fotos de cuando nació regularización ya, íbamos todas con los bozales puestos, recogiendo firmas, pidiéndole a personas que tienen DNI su documento, como nunca se ha visto, porque realmente eso lo hace la policía con nosotras, ¿no? Por perfilación racial generalmente, y éramos nosotras las que les pedíamos los documentos. Encontramos mucha violencia racista en ese momento, nos decían que por qué nos juntábamos firmas para irnos a nuestros países, que por qué nos juntábamos firmas para encerrar a todas las personas, que si veníamos a trabajar o a robar, que si veníamos por pagas. Hemos escuchado mucho odio racista. Nosotros esto se lo advertimos a las izquierdas, les dijimos, esto va mal, nosotras estamos en la calle, pero estamos nosotras pidiendo firmas, y ahí enfrente está Vox. No hay izquierdas, no hay progresistas, no hay nada. Estábamos ellos y nosotras. Y lo vimos claro, que esta internacional fascista iba a avanzar, y lo vimos, lo estamos viendo en los procesos latinoamericanos también, lo vemos en Norteamérica y lo vemos aquí. Y es muy peligroso que el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que no firmaron los partidos de ultraderecha, lo firmaron los partidos progresistas, hable de encarcelar mujeres y niños, de crear espacios de no derecho en las fronteras, y hoy lo vemos con Mauritania. Nos llevamos las manos a la cabeza porque hemos puesto 1 millón de euros, ¿no? Los españoles han puesto 1 millón de euros en Mauritania para abrir 2 cárceles que no van a alcanzar ni para 400 personas. Ya sabemos que el resto van a ser arrojadas al desierto, como desde hace 30 años lo están haciendo, pero mientras tanto se estaba abriendo un macrosí en Algeciras. Y ahí sí que hay mucho dinero. Y el 12 de octubre, día de la lucha de la resistencia anticolonial, el señor Marlaska aprobó el EES, el Entry Exit System, que es un sistema que costó a España 83 millones de euros, y nadie puso el grito en el cielo, no vimos a nadie desgarrarse las vestiduras, al contrario, están todos muy contentos con estas medidas represivas y con la falta y con la impunidad que gozan
las muertes en las fronteras y también las muertes en las ciudades, porque muchos chicos mueren también en comisarías después de redadas racistas, como ha pasado aquí en la localidad de Rubí con Brian Ríos, bajo custodia policial. Las cárceles están llenas de personas migrantes que no pueden acceder a una defensa legítima, ¿no? El colegio de abogados realmente muchas veces tiene turnos que puede tocar de hasta un abogado de Vox defender a una persona negra, nos ha pasado. Entonces tenemos que revisar un montón de otras estructuras para poder garantizar los derechos, no solo de las mujeres, sino de todas las personas migrantes. Y la regularización es la medida más antirracista que tenemos en este momento para sacar a flote. Si el gobierno puede blindar el aborto como una medida constitucional, tiene que ser valiente y poder tomar la decisión de blindar a la población migrante con una regularización extraordinaria, porque es lo único que nos va a salvar de que no nos vuelva a pasar y que no nos pase lo que está pasando en América del Norte, donde estamos viendo familias arrancadas, destrozadas, secuestradas, torturadas y desaparecidas. Esto puede pasar. El Pacto Europeo de Migración y Asilo viene a legitimar todas esas vulneraciones de derechos. Tenemos que estar muy atentas y estas son cosas que tienen que estar en la agenda feminista, porque nosotras venimos a sostener la vida, pero también la sostenemos en nuestros territorios para que el expolio, el extractivismo y todas las causas que producen la migración forzada en muchos casos se acabe de una vez por todas. Nadie quiere dejar su casa, lo hacemos muchas veces porque necesitamos, y esa necesidad la hemos tenido todas y todos, o sea que es importante blindar en derechos a la población migrante, es importante pelear por el padrón municipal, por el derecho al padrón, es importante luchar por el acceso a la vivienda, porque el racismo inmobiliario también opera sobre la población migrante y sobre la violencia económica que se ejerce sobre mujeres y personas trans en este territorio. Así que creo que todas las luchas están entrelazadas y que todos los partidos políticos tienen el compromiso de llevar adelante estas demandas que son de la población, de la sociedad civil, y que hemos mostrado la valentía de poder llevarlas adelante, personas comunes, vecinas y vecinos, personas sin papeles, personas con el privilegio de tener un NIE o un DNI, y que los derechos tienen que ser para todas si no son privilegios. Y aquí estamos todas para sacarnos adelante entre hermanas, hermanos, y para que nuestras infancias crezcan fuertes, sin prejuicios y sin racismo. Bravo. Muy bien. Muchísimas gracias, Vicky, por compartir esta lucha por los derechos humanos, una lucha que es para todos y para todas, porque no hay que olvidar que cuando quien convive contigo le están restando sus derechos, tarde o temprano nos afecta a todos y a todas. No hay que hacer diferencias y hay que pelear por los derechos de todos por igual. Y también por poner de manifiesto la vergüenza que son los CIES, que es una vergüenza tremenda, que llevamos muchos años denunciándolo y ahí siguen. Y luego el negocio de la cárcel. Hay que pensar que somos una de las poblaciones, uno de los países con la población de reclusos más alta de toda Europa, con lo que eso supone. Muchas gracias. Paso Cristina ahora vuestra compañera de aquí de Sant Boi. Gracias, Gemma. Tener que hablar después de Vicky, la verdad que me cuesta un poco. Muchísimas gracias a todos por haber venido y haber decidido pues, pasar esta tarde de miércoles con nosotras. Y bueno, yo voy a intentar explicaros pues, qué significa para mí intentar ser una mujer empoderada y no morir en el intento. Cuando decidí dar el paso a la política y participar más activamente, lo hice con mucha ilusión y con una vocación de servicio público. Venía de trabajar en servicios sociales y llevaba muchos años que me habían permitido pues, conocer un poquito el funcionamiento de la administración pública y por otro lado también ver cómo familias vulnerables sufrían las consecuencias de las desigualdades y de las propias carencias del sistema. Entonces, toda esta experiencia me hizo reflexionar y comprender que si queremos cambiar las cosas también tenemos que estar dentro de las instituciones y tenemos que ocupar espacios donde se tomen las decisiones, ¿no? Y demostrar que la política también se puede hacer de una manera diferente, desde la empatía, la justicia y el compromiso real con la ciudadanía. Lo que no me podía imaginar era lo que iba a implicar que una mujer ocupara un espacio público, ¿no? Y en mi caso, concretamente, como decía Vicky, que nos atraviesan muchas más cosas, pues mujer, racializada, hija de migrantes y de clase trabajadora.
En 2023 entré en gobierno y la verdad es que en septiembre de 2023 entré en gobierno. Así que en estos 2 últimos años, pensándolo así, la verdad es que han sido muy intensos y he tenido que vivir cosas muy duras. He sufrido violencia política y la he tenido que vivir en primera persona. Como muchas de vosotras sabréis, me expulsaron injustamente los comunes del grupo municipal en Comú Podem y me acusaron falsamente de irregularidades, de no cumplir con mis responsabilidades, incluso de malversación económica. Se publicaron comunicados, notas de prensa, entrevistas de radio y todo esto sin ningún tipo de prueba. Simplemente por discrepar, por tener voz propia y por defender y no callarme cuando tenía que defender la verdad. Como os podéis imaginar, pues todo esto duele. Y duele el doble cuando encima pues, viene de un espacio que se supone que es de los tuyos, ¿no? Porque al final el ataque de la extrema derecha pues me lo espero. Pero que te ataquen quienes se suponen que son tus compañeros o quienes defienden los mismos principios o valores que tú, pues fastidia más. En este momento entendí que la violencia política también se disfraza de diferencias internas. Que no hace falta que te griten ni te insulten, basta con que te aíslen, te ignoren o te desacrediten, basta con que siembren la duda sobre ti. Y todo esto llega hasta el punto de que al final te empujan a dudar de ti misma, de quién eres, de si vales o de si haces bien tu trabajo. Pero bueno, gracias a cómo surgieron todas las cosas, creo que también entendí otra cosa, y es que cuando una mujer no se calla y una mujer defiende sus principios y una mujer dice bien claro, no voy a dimitir, es ahí donde reside su verdadero empoderamiento. A mí me echaron del grupo municipal, sí, pero no me echaron de mis convicciones, no me quitaron mi compromiso real con la ciudadanía y no me quitaron la dignidad. Aunque a veces cuando lo pienso tengo que reconocer que creo que también todo esto fue tan doloroso para mí, porque no era la primera vez que me sentía o que me hacían sentir que no encajaba, o que tenía que demostrar el doble para ocupar un espacio. Desde que era pequeña siempre he vivido con esa sensación. No sé, para que os hagáis una idea, ¿no? Lo que os decía antes, soy mujer, racializada, hija de migrantes, de clase trabajadora, y bisexual, las miles etiquetas que queráis poner, ¿no? Y cada una de ellas en esta sociedad pesa. Todas juntas pues pesan el doble, entonces, de modo que cuando sufrí toda esta violencia política se cruzaban otras discriminaciones que multiplicaban completamente el impacto. Y bueno, como os comentaba, pues siempre me había sentido como que no encajaba del todo. Y cuando pues, empecé en la política, como que volví a sentir todo ese sentimiento, ¿no? Al final sentía que muchas veces contaban conmigo para cumplir con una cuota, ya sea de feminismo o de persona racializada, ¿no? Que mi presencia era simplemente simbólica y no era realmente por lo que yo podía aportar. En mi experiencia, pues, cuando estuve en gobierno, pues, he sentido paternalismo, condescendencia, incluso comentarios que estoy segurísima que no harían delante de un hombre. He tenido que escuchar a un concejal de Vox decirme que en España no existe el racismo, porque si fuese así, yo no estaría donde estoy. Y en espacios de izquierdas he tenido que aguantar que solo me inviten para hablar de feminismo o de migración, como si no pudiera hablar de cualquier otro tema como presupuestos o urbanismo. Así que no voy a aceptar que nos encastillen, ni a mí ni a ninguna mujer, porque tenemos derecho a hablar de todo y tenemos derecho a ocupar los espacios, a ocuparlos con orgullo, con fuerza y, ¿por qué no?, con ternura. En todo este proceso hay muchas personas que me preguntan ¿y cómo has aguantado todo esto?, ¿no? En plan, ¿te vale la pena? Y la verdad es que siempre respondo lo mismo. Creo que he podido soportar todo esto y creo que sí que vale la pena porque he resistido gracias a mi familia, a mis amigas, a mis compañeras de militancia, de activismo, a las vecinas y vecinos de Sant Boi que me han enviado mensajes de apoyo o que me han parado por la calle para decirme que estaban conmigo y que no estoy sola, ¿no? Todo eso al final te salva, porque te recuerda que aunque te intenten borrar, ¿no?, desde los intereses poderosos, tu voz y tu lucha sigue teniendo sentido. Porque ser una mujer empoderada no significa no tener miedo,
para mí significa todo lo contrario y a pesar de ello, seguir actuando, a pesar de todo el miedo que puedas sentir. No rendirte, seguir. Y sobre todo, no dejar que te hagan sentir pequeña. Así que hoy solo quería deciros a todas las mujeres que estáis en espacios públicos, en política, en sindicalismo, en espacios sociales, que os señalan, que os atacan o que os intentan silenciar. Solo quiero deciros que no estáis solas y que es lo que quieren. Quieren vernos cansadas, enfrentadas y divididas. Y creo que estamos demostrando que estamos más unidas, más fuertes y más empoderadas que nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, y muchas gracias sobre todo por esa lucha y esa fuerza que aún demuestras. Ahora le toca el turno a Isabel Marcos, lleva un montón de años ya de regidora en Sant Andreu y compartirá también su experiencia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, como decíamos, un miércoles. Gracias también a la organización por invitarnos y por darnos esta oportunidad, ¿no?, de verbalizar, que no deja también de ser una forma de terapia y de compartir y de poder, ¿no?, elaborar desde otro lugar, ¿no?, lo que hemos vivido como mujeres políticas. Yo llevo, como decíais, en política desde que nació Podemos. Yo era también, me identifico un poquito contigo, Cristina, yo soy trabajadora social en un ayuntamiento desde hace 35 años y tenía como esa sensación, ¿no?, de injusticia, de que las cosas que estábamos haciendo no solo se podían hacer desde lo individual, desde lo auténtico, desde lo profesional. Y primero di el paso hacia lo sindical porque pensaba que los trabajadores y las trabajadoras no estaban suficientemente cuidados y no tenían las condiciones necesarias para atender con dignidad a la gente que estábamos atendiendo. Si cuando me falten 5 minutitos me decís, porque yo me muero y vale, para que coja cuerda y... Vale, entonces yo primero me hice delegada sindical porque pensaba que eso era pues la lucha que tocaba en el ayuntamiento, mejorar condiciones de los compañeros y compañeras y que con eso íbamos a tener mejor los equipos, íbamos a trabajar mejor y bueno, íbamos a resolver algo más de lo que estábamos resolviendo, que era poquito. Cuando vi que eso no era suficiente, que con eso de ser delegada sindical, que te partías la cara con la dirección, pero se quedaba ahí dentro también de la institución, del ayuntamiento, empecé a pensar en que algo más tenía que ver con las estructuras. De hecho, yo empecé mi formación como psicóloga en un momento, lo dejé porque veía que lo individual no, y me pasé a sociología, políticas, porque siempre he tenido como ese dualismo, ¿no?, entre las estructuras y lo individual, y sigo con todo eso ahí. Entonces, y llegué a Podemos. Y llegué a Podemos en un momento que Podemos estaba creciendo, que estaba con mucha fuerza y con mucha ilusión de mucha gente que decidimos, pues eso, dar ese paso y entrar en la política pensando que podíamos transformar este mundo que tenemos, al menos nuestro trocito, pues Cataluña. Y primeras elecciones municipales, nos lanzamos al abismo y salimos en Sant Andreu de la Barca 4 personas de regidores en el ayuntamiento, en concreto 3 chicos y yo como chica. En aquel momento los requerimientos de Podemos eran brutales porque el mensaje era que todos podíamos ser políticos y que todos podíamos hacerlo todo y que además todo era asambleario y que todo valía y que podía llegar cualquiera a la asamblea con un grupo de amigos y votar todo lo contrario. Bueno, era como una situación donde se confundía lo que es la democracia de verdad con el caos más puro y más duro y con la desorganización más pura y más dura. Es una de las lecciones que aprendí, que la democracia tiene que ser con cierto orden, si no acaba siendo una manipulación de los más fuertes o de los que más chillan o de los que muchas veces tienen que ver con los estereotipos que se atribuyen a lo masculino. Y los estereotipos que se atribuyen a lo femenino pues quedan como muy difuminados. Pues eso, entonces entramos en el ayuntamiento y bueno, la situación a la que yo empiezo a tomar, ¿no?, espacio, viví una situación de acoso desproporcionada y yo cada día me quería ir y cada día lloraba un rato
Y mi gente, el círculo, toda la gente que me apoyaba decía, tú no te vas de ahí, y bueno, ¿no? Y yo seguía ahí, pero con una situación de sentirme, bueno, estaba sola arriba, estaba sola con mis propios compañeros, yo le llamaba fuego amigo. Y hasta que un día, en un pleno, me entero por el alcalde que me van a tirar del grupo municipal y que en ese mismo pleno me van a comunicar que ya no soy de Podemos. Y yo ahí toda, bueno, alucinada. Entonces, como me enteré con tiempo, busqué ayuda. Y para mí es uno de los mensajes más importantes que las mujeres tenemos que tener claros. Y es que la red es imprescindible. Que ninguna, ese mito del empoderamiento que nos dicen empodérate, tú empodérate, empoderados, para mí es un mito capitalista. Individualmente es imposible empoderarse. Tú puedes tomar lugar y puedes tomar espacios, pero necesitas una red de apoyo muy potente. Y yo un poco pongo siempre la imagen de las castellers. Yo tengo 2 hijas castelleras, yo soy de una cultura muy castellana, pero ellos son castelleras. Yo me he pasado sábados, ¿no?, viéndolas y viendo cómo se sube un castillo. Es impresionante porque hay una primera parte que es toda la parte de abajo, un montón de gente que hace la piña. Y esa piña, cada uno tiene su función, todos tienen función y todos saben hacer cosas diferentes, pero todos y todas caben ahí. Las mujeres, los hombres, los niños, y son además súper integradores. Yo creo que si tomáramos este ejemplo en Podemos, sería entonces, van subiendo y para que alguien esté arriba, que a veces es el más pequeño de todos, la cheneta, se tiene que dar toda una serie de fuerzas que todas juntas sostienen a los de arriba. Y para mí eso es el empoderamiento. El empoderamiento no existe si no es un empoderamiento colectivo. Y yo cada vez que he tenido dificultades como mujer, que han sido muchas y siguen siendo muchas, yo ahora mismo estoy en un gobierno de coalición donde soy la única de Podemos en el gobierno. Todo el resto son compañeros de otro partido. Y lo que veo siempre es lo mismo, que cuando estoy allí y estoy arriba y estoy tomando decisiones y estoy intentando, ¿no?, pues, decir, ¿no?, lo que dice Podemos, tengo que mirar lo que tengo alrededor, tengo que mirar a los compañeros. Y mira, desde aquí ahora voy a hacer un agradecimiento muy especial a algunos de mis compañeros y compañeras que están aquí ahora, que es Mariano Nieto, que ha sido desde el primer momento una parte de ese, que estuvo conmigo de regidor un tiempo, que ha sido una parte de toda esa red que nunca me ha dejado, nunca, y que en los momentos más duros ha estado ahí sosteniendo. Y lo mismo mi hermana Merche, que está aquí también hoy, no es casualidad, que ha formado toda esa piña, toda esa, ¿no? Y que en momentos en que yo no hay día que no diga me voy, no hay día, yo creo que cada día me dicen, no, estamos aquí, espera, somos más. Yo, eso por un lado. Por otro lado, otra idea que quería hablar es de la doble presencia. Yo soy madre de 3 hijas y aparte sigo trabajando lo que puedo en mi trabajo, y mis hijas me han llegado a decir muchas veces que he sido una madre ausente en una etapa de su vida. Además, mi marido también está en política, ha estado en Podemos mucho tiempo, y esa sensación de no estar y de estar, y que cuando estás con la cabeza pensando en los plenos, en las propuestas, en todo lo que hacemos, es no estar disponible para tu familia. Y las mujeres, por la falta de corresponsabilidad, por la falta de compartir los cuidados y de recursos y servicios que nos puedan ayudar, estamos permanentemente con la cabeza dividida, disociada entre lo que estamos haciendo en política y lo que tenemos en casa. Y yo algunas veces he hecho a la vez una moción y he estado friendo patatas. O he estado en medio de un pleno, me llama el teléfono mi hija que está en el médico, que no sé qué le pasa. O sea, eso es una locura absoluta. Y eso no le pasa a los hombres. Yo pocas veces he visto hombres que le vengan a la reunión de la comisión de no sé qué y le digan, acuérdate de comprar yogures. Yo no lo he visto nunca. A mí me ha pasado.
Y después también quería decir que hoy la política es muy dura en general. Yo no sé vuestras experiencias. Yo desde el gobierno, la política no es una política de negociación, no es una política de escucha, de ver las diferentes posturas, de ver la representatividad que tenemos. No, es una política de confrontación pura y dura. Y es una política masculinizada, de lucha, de pelea, y gana el más fuerte, pero no el más fuerte porque tenga más razón, o porque esté más apoyado, o porque represente a la mayoría. Gana porque chilla más, porque es más agresivo, porque tiene unos argumentos, ¿no?, como más masculinizada. Entonces ahí nos queda mucho trabajo, y como mujeres yo creo que tenemos que tener la habilidad de poder hacer política desde donde nosotros somos, ¿no? Y hacer política desde la asertividad, pero también, tú decías, Cristina, desde la ternura. Y también desde la pausa. No pueden ser esos plenos maratonianos que nos duran hasta las 12 de la noche y que acabas extenuada y llegas a casa y no quieres saber nada. O sea, que nadie te haga una sola demanda de nada porque los mandas más allá. Bueno, no sé si... creo que igual es bueno que me pare aquí porque haremos un poquito de coloquio, ¿no? Sí, después abriremos. Y a ver si alguna cosa, lo de la doble presencia... bueno. Y luego, una cosa que a mí me está empezando a preocupar mucho, claro, es que las mujeres hemos llegado a la política cuando no se nos esperaba. No se nos esperaba, hemos llegado para quedarnos, pero muchas hemos llegado forzadas por las listas paritarias. Eso no nos lo olvidemos. Que si estamos aquí muchas de nosotras es porque tocaba hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y mira, y que el feminismo se puso cabezón y hicimos con calzador esta. Y en ese sentido, pues no se nos esperaba, no se nos ha dado el espacio, y se nos da el espacio, y el espacio lo tenemos que arrancar con uñas y dientes, y eso es un esfuerzo continuo, diario, muy grande, y hablo además de mujeres blancas, ¿no? Pero cuando hablamos ya de racializadas, de cualquier tipo de intersección, ya eso ni os cuento lo que es, ¿no? Sometidas a críticas por nuestro aspecto, por nuestros... yo a veces voy sin pintar al pelo, sin arreglar, acabo de salir de casa, no voy ni con zapatillas clásicas porque me descuido, pero al final hago la broma, es que yo como soy de Podemos puedo ir así, ¿no? Pero es como que tienes que cuidar muchísimo el aspecto, tienes que, ¿no? Porque enseguida te tachan y por ahí te desacreditan y por ahí pierdes la fuerza y la energía para poder defender. Porque esa fuerza y energía la sacamos de la red y de esa ¿no? comunidad que en este caso puede ser el partido, puede ser la familia, puede ser el círculo, pueden ser los amigos y amigas, pero tiene que haber todo eso. Y en ese caso yo haría un llamamiento brutal. Como partido hemos tenido muchas dificultades, nos han dado por todos los lados, hemos querido ser un partido con muchos requerimientos, que pedíamos cosas muy importantes. Y ha sido muy difícil construir este partido, muy difícil porque esos requerimientos tan exigentes y esa democracia tan directa ha hecho muchas veces que entre nosotros tengamos muchos problemas y que esa red de apoyo a las personas pues, que están más ahí, ¿no? Yo digo la cheneta, pero es igual, es el que da la cara, el que pone el cuerpo, ¿no? No tengan esa potencia y esa fuerza que podrían tener si esa red estuviera bien trenzada y pudiéramos sostener a las que suman, es igual, a las que suban. Y además crear más referentes, ¿no? Yo cuando veo según quiénes de vosotras, ¿no? que estáis ahí, que sois referentes, ¿no? Es como, venga, sigue. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Quiero que os quedéis con la metáfora de los castellets, porque yo pienso que tendríamos que ser un partido así. No, hablamos de un partido todos al mismo nivel, pero es que el mismo nivel, no importa el nivel, porque en un castell todos tienen la misma importancia, porque en algún momento, si la piña de abajo, si el que sostiene fuera, si el que permite que suban,
no está bien colocado, el castillo se va abajo. Entonces aquí nos hemos preocupado mucho de quién subía y quién estaba arriba y quién eran la cheleta, los de arriba, tal. Todos somos muy importantes y sostenemos todo lo que hay en las instituciones. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Y ahí seguimos todas creándonos y ayudándonos unas a las otras, colaborando. Sí. Ahora le toca el turno de palabra a nuestra coordinadora, María Pozuelo. Gracias. Pues en primer lugar, bueno, agradecer al Círculo de Sant Boi y a todas las compañeras que han hecho posible este acto hoy aquí, un acto muy importante enmarcado pues, en este día, el 25 de noviembre, ¿no? Que como sabéis es el Día Internacional contra las Violencias o por la eliminación de las violencias machistas. Muchísimas gracias a Vicky, a Cristina, a Gemma, a Isabel por contar pues, vuestra experiencia y lo sufrido, ¿no? Como violencia cada una desde vuestra perspectiva vital, ¿no? Como migrante, a nivel institucional, como mujer en general, ¿no? Dentro de nuestros trabajos o incluso de nuestras aficiones. Yo me puedo presentar quizás como mujer, como madre de 4 hijos, 3 hijos y una hija, como mujer que estudió y cuya profesión es la de directora de hotel, un sector pues en general hoy día también, pero sobre todo hace 30 años muy masculinizado, con unas carencias a la hora de poder ascender en ese sector, a llegar a ser directora general. Yo lo fui con 26 años y me costó mucho que me dieran la oportunidad precisamente por por esta violencia y por esta sociedad patriarcal, ¿no? Que nos impide a las mujeres muchas veces, ya antes de empezar, llegar a donde queremos llegar. Pero además, hablando del marco del 25 de noviembre y de la eliminación de las violencias machistas, yo soy una mujer violada y casi asesinada precisamente un 25 de noviembre hace casi 30 años. Entonces, hemos hablado de la violencia institucional, de la violencia contra las mujeres y contra las personas migrantes o racializadas. También hay que hablar de la violencia sexual, de la violencia económica. Hay muchas clases de violencia, obviamente, que tenemos que reivindicar, no solamente el 25 de noviembre, no solamente en este acto, sino cada día de nuestras vidas, porque cada día nos matan, nos agreden, y es una violencia patriarcal y machista que nos atraviesa, como digo, en todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo en este contexto de auge de la extrema derecha, que ya hemos comentado también, que comentaba Vicky, pues hay que decir precisamente que el feminismo sí que nos protege. Hay que defender que el feminismo, los feminismos, claro que protegen a las mujeres, y además el feminismo garantiza esa equidad y esa igualdad entre todas las personas. Eso es fundamental que lo tengamos claro, porque ese es el objetivo y hacia ahí tenemos que caminar. Queda mucho camino por recorrer, pero es evidente que estamos en el buen camino. Lo decíamos antes cuando nos entrevistaban en la radio, en Radio Sant Boi, que frente a esa extrema derecha que nos quiere hacer retroceder en derechos, lo que hay que hacer precisamente es luchar para tener más derechos, ¿no? ¿Y por qué digo que el feminismo nos protege? Pues porque el feminismo no es una amenaza, es decir, garantiza, como digo, la igualdad de todas las personas, y sobre todo hay que tener en cuenta que no hay neutralidad posible frente a las violencias machistas. No la hay. Las violencias machistas son y se tienen que denunciar siempre. Violencia institucional, violencia económica, violencia física, violencia sexual, cualquier tipo de violencia machista es, y no hay neutralidad posible, ni hay que decir que es una violencia ni intrafamiliar, ni familiar, ni nada que se le parezca. Es violencia patriarcal y machista. También, ¿por qué decimos que el feminismo sí que nos protege? Pues porque las políticas feministas, como digo, salvan vidas. Hay que tener claro que el machismo es el que nos discrimina, el machismo es el que nos viola, el machismo es el que nos mata, no las políticas feministas.
Eso hay que tenerlo muy claro. Y las políticas feministas nos salvan la vida, protegiéndonos y garantizándonos los derechos que otrora no hemos tenido. Aquí hago un inciso para decir que tenía que estar con nosotras Marta Ambroyer. Quería recordar también, por ejemplo, los derechos del colectivo trans, reconocidos en esa ley trans de hace unos años gracias a Podemos en el Congreso de los Diputados. Es una pena que no haya podido estar, nos pide disculpas y que la disculpemos por un problema personal, no ha podido estar aquí, pero es otro de los derechos que tenemos que garantizar y por el que tenemos que seguir luchando todas, el del colectivo trans, ¿no? También hay que decir que las mujeres obviamente necesitamos más derechos y sobre todo frente a ese discurso, como decía, de que hay que proteger a las mujeres, ¿no? Que es una frase, ¿no? que muy machista, muy patriarcal. A nosotras no nos tienen que proteger, lo que necesitamos es seguridad para poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, seguridad para poder decidir sobre nuestra propia libertad sexual, y eso se hace, como decía, con políticas públicas de prevención precisamente para todas estas violencias machistas, ¿no? Y por último, quizás decir que el silencio no nos protege, ni nos va a proteger nunca. Hay que hacer ruido. Las mujeres, sobre todo, el feminismo tiene que hacer mucho ruido para poder garantizar los derechos. Callar solamente oculta esas violencias machistas. Callar es lo que quieren que hagamos precisamente para que el sistema patriarcal continúe establecido y no avancemos en derechos. Y eso no puede ser. Por tanto, el feminismo sí que nos va a proteger hablando, nos va a proteger comunicando, nos va a proteger haciendo actos como este, hablando en las calles con todas las compañeras y compañeros. En cualquier rincón hay que defender el feminismo y hay que seguir obviamente con las luchas feministas y conquistando, como decía, más derechos. Y sobre todo, hasta que todas las vidas sean libres y sin miedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Ahora vamos a hacer turno abierto de palabras y aquellas compañeras que quieran participar, que quieran explicar pues, sus experiencias también que hayan tenido o tengan alguna consulta, alguna duda para las compañeras que estamos aquí, pues podrán hacerlo. No sé si hay otro micro o tiene que ser con este. ¿Sí? Pues mira, si pedís turno, el compañero. Ah, vale, este de aquí. Este nos lo quedamos. ¿Sí? Sí. Hola, no, que no quería ser la primera, pero bueno. Yo primero que nada quería decir, ¿cómo se consiguen las cosas? Has utilizado lo de con dientes y uñas. Si no muerdo bien y araño bien, poco consigo. Y luego, a ti, Vicky, yo quería decirte una cosa. No puedo entrar en muchos detalles, ¿no? Pero sí quería decir que las personas, como muy bien habéis dicho, no son ilegales. Y que no sé si tú quieres ser mi amiga o yo quiero ser tu amiga. Lo que sí quiero es que tú tengas los mismos derechos que yo y tus hijas y las mías puedan tener los mismos derechos. Y en cuanto al machismo, aquí seguramente somos más de una que hemos sido violadas. No solamente violadas, sino maltratadas. Esto es, como muy bien se dice, el machismo puro y duro, que lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo. Entonces hay que luchar, y con dientes y uñas. Llevo todo el tema de igualdad, feminismo, LGTBI en el municipio.
comisiones, crear redes de mujeres, hacer espacios continuos de grupos, y esto de con uñas y dientes, yo creo que hay que luchar a veces con uñas y dientes, pero a veces hay que luchar con estrategia. Yo en momentos en el municipio he optado, según ante qué situación, tenemos dos de Vox, al PP, ¿no? Que a mí ya me han dicho que todo lo que tenga que ver con feminismo ya es que no, la agenda 2030 tampoco, y bueno, hay una serie de cosas que ya me dicen, ¿no? Y algunas veces lo que me planteo es, he contratado todo un equipo de feminismos a 5 técnicas, he creado un espacio, un local de igualdad donde se atiende a la ciudadanía, de migración, de todo el tema antirracismo, a la chita callando, boom, 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 boom. Ahora sacamos la plaza, la técnica de igualdad para que no se pueda, si viene en otro grupo, no se la puedan quitar de encima, la convocatoria, y yo a veces pienso, sí, hay una parte que hay, estoy de acuerdo con María, hay que hacer mucho ruido, pero hay una parte que también hay que ser estratégico, y hay que ir pudiendo hacer ruido, pero a la vez pudiendo consolidar cosas, para que después cuando vengan otros, no las puedan desmantelar. Y eso, si tú ahí creas pues eso, redes de mujeres, grupos, no sé qué, si todos los primeros jueves de mes tenemos el espacio contra la violencia fuera a la ciudadanía, si tenemos un local donde las mujeres se reúnen, llega un momento que a lo mejor no has hecho tanto ruido, pero estratégicamente has construido. Y me parece que son estrategias conjuntas, lo de las uñas y los dientes, y también esas estrategias que usamos las mujeres muchas veces, ¿no? El estereotipo femenino. Yo creo que no, Las cualidades que se atribuyen, no digo mujeres, las cualidades que se atribuyen a los estereotipos femeninos, pues de estrategia, de cuidar los espacios, de crear red, de crear charcha, de hacer comunidad, de hacer tribu. Yo creo que eso es algo muy fuerte y que es estrategia, aparte del ruido. Hola. En primer lugar, agradecer que se organicen este tipo de reuniones para difundir las ideas que tenemos, ¿no? Y yo veo que lo fundamental en todas las luchas es ver el origen. Y el origen es que vivimos en un modo de producción capitalista. Si no atacamos el capitalismo como el mal mayor, porque el resto son consecuencias, no son causas. El machismo es una consecuencia de una forma de producción capitalista. Entonces nuestra lucha tiene que ser, en primer lugar, contra el capitalismo, y para luchar contra el capitalismo tenemos que tener una organización. Esa organización se llama un partido, y el partido tiene que estar fortalecido desde las bases, y una formación ideológica y política, porque cuando uno no tiene una formación ideológica va de bando en bando, y va cayendo, y además cuando antes decían, ¿cómo era esta frase de que había que estar enfadados? Había un libro que salió hace 16 o 17, que hizo público, de enfadarse. Pero el enfado es un sentimiento, y los sentimientos son temporales, como la alegría. Hess era el autor, ¿no?, de este libro. Indignados. La indignación es un sentimiento, y la formación tiene que ser ideológica, la conciencia de clase. Y cuando uno es consciente de una formación, yo tengo muchos años en la lucha política y me he integrado en Podemos desde que se inició. Y yo veo de que hay una carencia en Podemos, en las bases. Y yo creo que este acto, por ejemplo, yo soy del círculo Podemos Cornellá y he venido aquí, ¿no? Y cuando
un círculo organiza algo, los otros círculos tienen que estar ahí como piña para fortalecer el partido. No que vean a 4 gatos, ¿no? Y yo estuve hace 3 semanas y organizamos en Cornellá algo sobre la marea de pensionistas. Y no hubo ninguna persona de otros círculos. Habían compañeros de Cornellá, habían 40 personas, que no eran... Pero yo me hubiera sentido más fortalecido que vengan del círculo de aquí, de allá, para hacer fortaleza, hacer fuerza, ¿no? Y yo he estado apoyando a diferentes círculos, a Samboy, a Esplugas, o sea, yo no veo a los círculos como un feudo, sino los círculos como una célula, y una célula que forma organismos, y ese organismo tiene que luchar. Si no formamos una base, pues no vamos a llegar a ningún lado. Yo siempre me acuerdo de una frase de un filósofo argentino que decía, ¿no? Un brazo fuerte necesita de un cerebro ilustrado que lo dirija. Y un cerebro ilustrado necesita de un brazo fuerte que lo sostenga. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias, y sobre todo que hoy sí que necesitábamos la presencia de muchísima más gente de todos los círculos, porque el tema que empezamos ahora, que tendría que ser todos los días, la violencia machista, pues es un tema donde tenemos que estar todas y todas. Hola, primero eso, muchas gracias a todas las compañeras por hacer este acto, es súper necesario. Y quiero solo aportar 2 ideas. Una, contestando, ampliando o al compañero que acaba de hablar, me vais a disculpar, el colonialismo es anterior al capitalismo, fueron de la mano y ahí el machismo existía. Entonces, si la gente y compañeras en los diferentes espacios que trabajamos no se dan cuenta de esta diferencia, es muy difícil seguir avanzando juntas y nos necesitamos todas. Y esto tiene que quedar claro. Y el otro punto, que creo que también va relacionado, os quería preguntar a las compañeras racializadas, que desde nuestra posición, que somos blancas, por decirlo de alguna manera, los franceses dicen que no, ¿qué tendríamos que hacer o cómo tendríamos que trabajar para que no nos sintamos ofendidas aprendiendo de vosotras y de cómo el feminismo tiene que ejercerse también desde este espacio, viendo que nosotras tenemos unos privilegios que vosotras no, y cómo ir de la mano sin ese dolor o esa dificultad? Os pediría que si podéis aportar un poquito con este espacio, lo agradecería. Vamos las dos. Bueno, yo creo que hay una gran incomodidad en revisarnos. Siempre estamos como poniéndonos Es incómodo revisarnos, revisar en lo que fallamos, en lo que nos equivocamos. Esto es inherente ya a la humanidad, ¿no? O sea, ya no va ni de clase, o sea, revisarse es una tarea pendiente que tenemos todos, el aprendizaje que hacemos desde esto, desde que nacemos hasta que nos vamos, tenemos que estar revisando siempre. No somos las mismas personas a los 5 años que a los 15, que a los 20, que a los 50, y hay incomodidades manifiestas que tienen que ver con lo que hablabas, los privilegios, ¿no? Yo creo que si no reconocemos esos privilegios primero es muy difícil situar. O sea, vos estabas explicando lo que significa, ¿no?, en la zona del ser, que definía Fanon, ¿no?, los derechos civiles, el acceso a esos derechos, la violencia sufrida como excepción, ¿no?, por parte del Estado, por ejemplo, no como norma. O sea, vos podés ser una persona blanca y en contexto de manifestación obviamente puedes sufrir violencia policial, pero una persona negra va a sufrir esa violencia todos los días de su vida, y no hay forma, digamos, de trazar esa línea que hablabas, ¿no?, de la colonialidad, que es la que separa ese sistema de castas, ese sistema racial que se construyó con el colonialismo. También había
una intención patriarcal, ¿no?, de formar ese sistema de castas, que después lo reproducimos todos, se reproduce ahora mismo en nuestros territorios. Es un hecho colonial, concretamente. El patriarcado es, cuando decimos alianza colonial y patriarcal, alianza criminal, ¿no?, porque es que realmente es muy fuerte. Tenemos que ver dónde nos situamos. Nosotras muchas veces hablamos de las alianzas, y las alianzas en términos políticos partidarios se expresan de una manera, y las alianzas en términos de movimientos sociales se expresa de otra. Se expresa más en términos de complicidad, de tejer complicidades, porque las alianzas se hacen entre iguales, y esta es la diferencia. Entonces, primero, si no reconocemos ese privilegio que tenemos de decir, bueno, yo sí tengo papeles, ¿no?, porque una deconstrucción importante es la narrativa, ¿no? Cuando la gente habla de derechos humanos y habla de vías legales y seguras para migrar, vos decís, a ver, perdón, cuando yo saco un Vueling, que ya tengo el DNI, por ejemplo, ¿estoy sacando una vía legal y segura? O sea, vos vas y decís, saqué un pasaje, me voy este fin de semana, ¿nos quedamos de este lado de España o vamos para Francia? Eso no se lo puede plantear una persona sin papeles. Ahí está esa línea divisoria que establece la zona del ser y del no ser. Cuando nosotros empezamos a reconocer las cosas, es un ejercicio muy sencillo que muchas veces nosotras lo decimos en los cursos. También es importante la deconstrucción en la educación y la incorporación de la perspectiva antirracista también en los colegios, ¿no? Cuando uno entra a un colegio, ¿qué se encuentra? Mira, un colegio o un banco, ¿qué se encuentra? En un banco te abre la puerta a un seguridad, que seguramente es una persona racializada, una persona de clase baja. Después seguramente verás a la señora limpiando hasta que llegas a una caja donde hay una chica que puede ser lo que llamamos clase trabajadora o se siente clase trabajadora, pero ya tiene un privilegio sobre la señora que está limpiando. Después nos encontramos atrás al director del banco y después hay alguien que no veremos nunca, que tiene muchísimo más poder y que es el dueño de ese capital. Ahí ya está explicado el racismo y cómo se expresa en la sociedad. En un colegio lo mismo, vos entrás, ves a la portera, a la encargada, después ves a las maestras, y los profesores no son racializados, generalmente, ¿no? Hay muy pocos profes migras, y después hay un embudo en la educación que también se da. Entonces, en todos esos ámbitos uno puede revisar dónde está el privilegio y dónde está el derecho de las otras personas. Es simplemente una observación tratando de salirse de la incomodidad de ser soy yo, ¿no? Porque también eso es incómodo, o sea, porque uno, cuando empezamos a hablar de esto, lo hablábamos el otro día, como Che decía, la gente blanca se empieza a mover, ¿no? En la silla, yo no soy tan blanco, bueno, yo también soy clase trabajadora, sí, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la racialización, que está hecha desde una perspectiva colonial, y la otra que es la situación de no derecho, no acceso a derecho. ¿Cómo caminar de la mano? Reconociéndonos, reconociendo lo que tenemos y lo que no tenemos. Muchas veces contamos estrategias para ayudarnos entre nosotras, pero generalmente las termina captando la derecha. Aquí somos de confianza, así que las podemos decir. Pero empadronar en la casa de uno, cuando una persona no tiene acceso al alquiler, es una forma de sacudirse el privilegio. Hablar cuando uno o una otra persona no puede hacerlo porque se expone demasiado es un privilegio. Cuando el feminismo dice vamos a marchar todas juntas y las que no puedan que cuelguen el delantal, eso es horrible. Eso no lo hagamos nunca. Si no estamos todas es que no estamos todas y hay que reconocer por qué no podemos estar todas. Yo les escuchaba recién hablar del tema de la solidaridad. Es muy difícil movilizar, compañeros, en estos tiempos. La pandemia hizo muchísimo daño sobre la comunicación entre las personas. Cuesta hablar, cuesta conversar, cuesta escucharnos. La gente no va a escucharse. Y hablábamos con Cristina antes, decíamos la juventud. La juventud no tiene ganas que le dé la chapa. La juventud quiere todo en un segundo. TikTok, TikTok, TikTok. Y nosotras también tenemos que ver que en esa falla de nosotras no tener esa velocidad para comunicar, claro, comunicar 500 años de resistencia indígena en un TikTok, no, porque la lucha no son 5 segundos y un like, es lo que dice el compañero, es trasladarnos, es movernos, es no estar siempre mirándonos el ombligo. Y con la blanquitud pasa lo mismo, cuando la persona blanca no reconoce que tiene ciertos privilegios,
está pecando de blanquitud, no de persona blanca, sino de blanquitud, de decir, no, yo me lo gané. O sea, ahí entramos en la meritocracia. Si todas nacemos iguales, todas tenemos que tener los mismos derechos. Porque un papel para lo único que puede servir es imprescindible, es en el baño. Después, un papel no puede marcar la diferencia entre seres humanos, entre personas. Y este es el tema. Entonces, reconocer muchas veces que esa vecina, cuando dicen, ay, una chica yo creo que es de Sudamérica, de Nicaragua, Guatemala. No, mira, Guatemala, eso es Centroamérica, también reconocer, ¿no? Espacios, y así como sabemos de nosotras, en Europa, saber de otros territorios y de dónde vienen, interesarnos por lo que les pasa, escuchar ese sistema de creencias, esa cosmovisión de otras mujeres, también es un aprendizaje. Tomarnos un tecito, porque también muchas veces decimos, ¿cómo se infiltran en los movimientos sociales los fascistas y los policías? ¿Por qué no vamos a la casa del otro? Ustedes porque viven en Samboy, afuera, pero en Barcelona nadie te invita a la casa. Nosotros nadie nos invita a la casa. Tener un amigo catalán y decir, wow, tengo un amigo catalán que me invita a la casa. No te invitan a la casa. Vos no sabés la foto del familiar, vos vas a la casa de una amiga y vos ves, mira, esta es mi tía, esta es mi hermana, este es mi primo, este es mi hijo. Vos no sabés esas cosas de las personas de acá. Porque no abren las puertas de las casas muchas veces. Entonces se nos infiltra gente, muchas veces en asambleas, en reuniones, que es un peligro. Es un peligro. Me fui a la 500 kilómetros atrás, pero creo que es reconocernos como somos, reconocer al otro con sus diferencias, aceptarnos con esas diferencias. Y las alianzas se dan entre iguales, o sea, lo que nosotras necesitamos, las personas migrantes, son complicidades, gente que nos eche un cable, porque cuando llegás estás perdida y toda la maleta que vos traes en la cabeza y todos tus aprendizajes se pierden por un tiempo, porque estás sobreviviendo, no te acordás de lo que hacías. Cuando viene un amigo tuyo te dice, pero si vos hacías teatro, ay, es verdad, viste, cuando decís, ¿dónde me lo dejé eso? Porque estás haciendo otras cosas que no son las tuyas. No sé, reubicar a las personas en sus saberes y reconocerlos también es importante. Yo creo que no hay mucha magia ni mucho secreto. Casarnos, prestar padrones, no sé, muchas cosas podemos hacer para que la gente, y sobre todo luchar y salir a la calle y dejar de vernos por las pantallas, que al final un día vamos a pensar que no tenemos piernas. No, lo único que te diría, que has hecho, ahora no recuerdo la palabra que has comentado, yo estaba todo el rato cuando hablabas pensando en la incomodidad, ¿no? Y creo que ese es el camino, o sea, realmente que seas consciente, o sea, que haya una incomodidad, es que eres consciente de tus privilegios y abraza tu incomodidad, ¿no? Sé consciente de tus privilegios y trabajemos conjuntamente, que yo creo que ese es el camino. Bueno, ya para terminar, todas y todas sabemos que el machismo se combate y la violencia masclista es combat dia a dia, però no, que m'entorno català, he començat en català, les companyes han parlat en castellà, faig el tancament també en català. Pues dir que des de Podem la lluita contra la violència de gènere la tenim present a les institucions, als carrers, als mitjans de comunicació i allà on faci falta, que seguim endavant i que sí que es pot. Que també forma part de l'Assemblea 8M, el 25 de novembre a les 18:30 a la plaça Universitat de Barcelona marxarem una altra vegada contra les violències masclistes y tenim que ser moltes perquè estamos retrocediendo una bocha y realmente es necesario que seamos muchas y el 25 de noviembre nos vemos en las calles. El mateix, nosaltres el dia 25 posarem punt de trobada, les que esteu a la secretaria ja ho trobareu i si no a través de les xarxes ens veiem el dia 25 tots a la manifestació de Barcelona.